Tercera meditación. La resurrección de Cristo. Según los datos del Evangelio, no les dio tiempo para embalsamar bien el cuerpo de Cristo antes de colocarlo en el sepulcro. Murió a las 3. Para cuando pidieron permiso para enterrarlo y lo bajaron de la cruz, sería ya cerca de las 6 de la tarde. Y a las 6 comenzaba el sábado, el descanso sabático que prohibía todo trabajo. Se limitaron a lavar el cadáver, ungirlo y colocarlo sobre una sábana que volvía sobre la cabeza y tapaba todo el cuerpo. Providencialmente es la sábana santa que conservamos en Turín y es una prodigiosa fotografía de Cristo y un documento de su pasión. Al amanecer del domingo, cuando terminaba el sábado, con la primera luz del día volvieron las mujeres al sepulcro, a terminar de embalsamar a Cristo con más perfumes y a vendar cuidadosamente todo el cuerpo. Iban preocupadas. El sepulcro era una especie de gruta cerrada con una gran piedra. Ellas no tendrían fuerzas para quitarla. ¿Quién les ayudaría? No parece que supieran que el sepulcro había sido sellado por los judíos y que habían colocado guardias para que sus discípulos no robasen el cuerpo de Cristo. Pero al llegar, vieron que la piedra estaba quitada. Se acercaron a ver qué ocurría. Según lo más probable, María Magdalena, más intuitiva y emotiva, pensó que habían robado a Cristo y sin más se volvió corriendo a comunicárselo a los apóstoles. Mientras a toda prisa, después de oírla, iban al sepulcro Pedro y Juan, las mujeres se encontraron dentro de él a 2 ángeles. Uno de ellos les dijo: «No tengáis miedo. Buscáis a Jesús el crucificado, pero no está aquí, porque ha resucitado. Acordaos cómo os dijo que el Hijo del Hombre debía de ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado y resucitar al tercer día. Ir y anunciar a sus discípulos que ha resucitado entre los muertos y que vayan a Galilea donde le verán». Las mujeres son los primeros testigos de la resurrección de Cristo. Las primeras que tienen que anunciarlo al mundo. Es notable cómo este primero y tan importante anuncio, los ángeles no lo hacen directamente a la jerarquía, a los apóstoles, sino por medio de las mujeres. Para que no nos extrañe que, por ejemplo, en Lourdes, en Fátima, el cielo nos comunique sus mensajes por medio de pastores, de niñas. Y para que tampoco nos extrañe la incredulidad de hoy, dice el Evangelio que los apóstoles no las creyeron. Pensaron que eran visiones de mujeres. Antes ya que llegaran las mujeres al sepulcro, había tenido lugar la resurrección de Cristo. Y entonces, cuenta San Mateo, hubo un gran terremoto. Un ángel del Señor bajó del cielo y se acercó a remover la piedra, sentándose encima. Su aspecto era como de relámpago y su manto blanco como la nieve. Los centinelas se estremecieron de miedo ante él y quedaron como muertos. El alma de Cristo, después de su muerte, había descendido al seno de Abraham, donde estaban los bienaventurados del Antiguo Testamento. Con ellos regresó al sepulcro, y al comenzar el domingo con la salida del sol, volvió a entrar en su cuerpo. En un instante lo transformó y glorificó. Dice expresamente San Mateo que después de su resurrección muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y se aparecieron a muchos. Luego Cristo se apareció a San Pedro, a los apóstoles y a más de 500 discípulos, como dice San Pablo en la primera a los Corintios 15:6, y durante 40 días hasta la ascensión estuvo con ellos en Galilea. ¿Cómo pueden decir hoy algunos que la resurrección no se prueba históricamente? Porque no estuvieron ellos presentes. Porque no hubo testigos presenciales que luego la relatasen. Pero no es suficiente prueba histórica y científica que demostrara con certeza su muerte. Por algo el centurión le traspasó el corazón con la lanza, sin cuya certeza los romanos
no hubieran entregado el cuerpo de Cristo a los discípulos, ¿estos le vieran poco después resucitado? Ciertamente resucitado, no sólo porque había muerto, sino porque en unas horas le habían desaparecido todas sus terribles heridas, aunque quiso conservar la señal de las llagas. Ciertamente resucitado, porque además entra en el cenáculo con las puertas cerradas y le contemplan el día de la ascensión elevarse a los cielos. Muy seguros tuvieron que estar los apóstoles de la resurrección de Cristo para lanzarse como se lanzaron a predicar el Evangelio. Ni se hubieran atrevido ellos a inventar semejante fábula, ni les hubiera servido para nada. Mentir para ser perseguidos y martirizados. ¿Y quién les hubiera dado crédito a unos pobres pescadores? Como dice San Agustín, o el mundo se convirtió por los milagros, o el mayor milagro ha sido que se haya convertido sin ellos. Porque no fue convertirse a una religión fácil, como la de Mahoma, o tampoco concreta, como la de Buda, o buscar en un partido marxista satisfacer las ambiciones propias y la envidia contra los ricos, sino convertirse para abrazar la castidad cristiana, la caridad abnegada, la pobreza, la obediencia y la cruz, en vez de las lujuriosas religiones paganas y sus placeres refinados. Cristo ha resucitado. Contemplando la resurrección de Cristo, pide gracia para alegrarte y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Que nos alegremos, porque Cristo ya no sufre, porque se le ha dado todo poder en cielos y tierra, como nos alegramos, y más, con el éxito de nuestro Padre, de nuestro hermano. Alegría doble, porque al mismo tiempo es esperanza de nuestra futura resurrección. El cuerpo glorioso de Cristo, en su plenitud de vida, de luz y de gozo, es primicia del porvenir maravilloso que te espera a ti. ¿Y todavía tienes miedo a la muerte? ¿Tienes miedo a cruzar la puerta del paraíso? Ten miedo, sí, si no llevas la entrada, si no te has vestido el traje de boda. Por eso, pídele a Cristo en la mañana de su resurrección, entre la alegría exultante de los cielos, que esta nuestra esperanza cristiana ilumine e invada siempre tu vida. ¿Qué fracasos, dolores, circunstancias adversas o catástrofes serán capaces de ensombrecer nuestra esperanza? Al contrario, sobre los nubarrones oscuros que te rodeen, ha de resaltar más el sol brillante de la esperanza en Cristo resucitado, de nuestro encuentro definitivo con Él. La resurrección de Cristo se prolonga también en toda la Iglesia, no solamente en cada uno de nosotros. La Iglesia, el grano de mostaza que va desarrollándose a lo largo de la historia. La Iglesia, cuerpo místico de Cristo y el mejor testimonio actual de su resurrección. Porque sin la gracia de Cristo, cabeza suya, es absolutamente inexplicable la vida de la Iglesia. Es inexplicable su extensión por todo el mundo, su permanencia a pesar de las persecuciones, de tantos cismas internos, de tantos malos cristianos que procuran su autodemolición, pero todos los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Sin la gracia de Cristo, tampoco se explicaría su fenomenal desarrollo dogmático y teológico, siempre coherente, cada vez más enriquecido. Así, nosotros conocemos mejor los misterios de nuestra fe que los santos padres. Para santificarnos, tenemos más medios ascéticos que los cristianos que nos precedieron, desde la comunión diaria y la confesión frecuente, que en muchos siglos no las hubo, hasta las devociones como el rosario, el escapulario, el Vía Crucis y los ejemplos de tantos santos, pasando por la doctrina sobre el corazón de Jesús, que nos expone la interpretación más exacta del Evangelio como norma de vida, como correspondencia de nuestro amor a Dios. Y todo ello también explicado en tantos libros y publicaciones al alcance de nuestra mano. Demos gracias porque nos ha tocado vivir en una iglesia que es el grano de mostaza ya muy floreciente, cuyos frutos, si no sabemos aprovechar de ellos,
no los disminuye la presente crisis religiosa. Crisis que no solamente pasará, sino que, según está profetizado, llegará un día en que todo el mundo, incluso los judíos, entrarán en la Iglesia y se hará un solo rebaño y un solo pastor. Pero la vida de la Iglesia es aún más inexplicable dentro de cada cristiano, dentro de ti, sin la gracia sobrenatural de Cristo. Porque, ¿cómo el hombre carnal, con sus solas fuerzas, podría creer los misterios de la fe? Dios hecho hombre y presente bajo la apariencia de pan y tantos otros misterios. ¿Y cómo podría vencer las tentaciones ardientes de sus pasiones, guardar la castidad perfecta, someter su orgullo a la obediencia religiosa, renunciar a la posesión y disfrute de tantos bienes materiales que nos atraen? ¿Y cómo los mártires hubieran resistido hasta perder la vida entre tormentos, sin una ayuda oculta, una gracia sobrenatural? Tales son los efectos de la resurrección de Cristo, por la cual hemos ahora de alegrarnos, agradecérsela a Él y reafirmar nuestra esperanza como luz que ilumine toda nuestra vida. Un detalle muy significativo de las dos primeras apariciones de Jesús que narran los Evangelios es que fueron a María Magdalena, la pecadora, de quien había echado 7 demonios, y a San Pedro, quien todavía estaría llorando su triple negación. Que se le apareció a San Pedro lo dice San Lucas. La aparición a Magdalena, según el relato de San Juan, fue antes, cuando él y San Pedro se volvieron del sepulcro habiendo comprobado que estaba vacío. Lee todo el delicioso pasaje. En un ambiente semejante sería la aparición a San Pedro. Pero lo significativo de esta predilección es que con ella Cristo recién resucitado, como primera lección gloriosa, subraya su manera de perdonar al pecador arrepentido, de olvidar sus pecados, o mejor, de que si no olvida el pecado llorado, es para mostrar un amor mayor al hijo pródigo. Feliz culpa, puede exclamar una vez más la Iglesia. Parece casi una insolencia, pero si has llorado de verdad tus pecados, puedes alegrarte que Dios permitiera cayeses en ellos, pues así te ha dado oportunidad para palpar más tu nada y bajeza, y sobre todo, ha sido ocasión de poder Él mostrar más su infinita bondad y misericordia perdonándote. Así, el gozo exultante de la resurrección de Cristo ha de inundarte y borrar también las reliquias que hayan dejado en ti tus pecados. Que sean siempre motivo para desconfiar de ti, de tus fuerzas, pero por ello y por la bondad de Dios que conoces, que sean motivo mayor para confiar más, confiarlo todo al corazón de Jesús, mediante el corazón de María, refugio de pecadores. Imagínate que se te aparece a ti también Cristo resucitado. ¿Qué te diría? ¿Qué le dirás tú a Él? ¿No te encargará, como a la Magdalena, que tú también anuncias a tus hermanos su resurrección, la buena nueva, noticia buena como ninguna? Pídele sacar de esta meditación que sea tanto tu gozo y esperanza por su resurrección, porque hoy está glorificado Rey del cielo, porque allí nos aguarda impaciente, que revierta en toda tu vida, y seas antorcha ardiente que propagues la fe a tu alrededor, como lo hizo San Pedro, como lo hicieron los apóstoles, y tantos otros seguidores entusiastas de Cristo a lo largo de la historia. Cuarta meditación. Aparición en Emaús. La primera aparición de Jesús después de su resurrección sería sin duda a su Madre Santísima. Después sabemos que se apareció a María Magdalena y a San Pedro. Ese mismo día por la tarde, 2 de los discípulos se dirigían a una aldea distante de Jerusalén unos 11 kilómetros, llamada Emaús.
Lucas 24. Iban conversando sobre todo lo sucedido, y mientras hablaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a caminar con ellos, pero sus ojos fueron incapaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿De qué estáis hablando mientras andáis? Ellos se detuvieron con el rostro triste, y uno, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? ¿Qué? les preguntó. Y ellos le contestaron: lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y nuestros sacerdotes y jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que libertara a Israel. Pero va ya para el tercer día que pasó eso. Es verdad que algunas de nuestras mujeres nos alarmaron, porque fueron de mañana al sepulcro y no encontraron su cuerpo, y volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles y les dijeron que él vive. Algunos de los nuestros han ido al sepulcro y lo han encontrado como decían las mujeres, pero a él no lo han visto. Entonces Jesús les dijo: ¿qué faltos de inteligencia y lentos para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Cristo padeciera y sufriera así para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que hay sobre él en todas las Escrituras. Al llegar a la aldea donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, porque es tarde y ya anochece». Y entró con ellos para quedarse. Sentados en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció. Y se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, regresaron a Jerusalén y encontraron allí reunidos a los 11 y a sus compañeros. Poco después, allí mismo se les apareció el Señor a todos. Primer punto. Cristo sale a nuestro encuentro. Aquellos dos discípulos, tristes y desanimados, se alejaban de sus hermanos. Quizás incluso no estaban tranquilos por lo que pudiera suceder, por las represalias que tomasen contra ellos los que habían crucificado a su Maestro. Les faltaba fe para creer en el misterio pascual, misterio de muerte y de resurrección. Y les faltaba confianza en Cristo, que no es sólo un profeta poderoso, sino el Señor de cielos y tierra, cabeza nuestra, de la Iglesia, a la que nunca abandonará, y amigo nuestro, de los que creemos ser discípulos suyos, dulce huésped de nuestra alma, como canta el himno litúrgico. Estupenda esta amistad de Cristo, que vemos aquí cómo, una vez más, incluso después de resucitado, sale en busca de sus amigos, aun cuando vayan como ovejas perdidas. Pídele que sea tu amigo y tu pastor, y que si alguna vez te apartas de él, que salga a tu encuentro, que si es necesario te lleve a rastras, es decir, con el sufrimiento, esa arma secreta de Dios para santificarnos. Segundo punto, el misterio de la cruz. La lección más importante de esta meditación es la misma que Cristo da a los discípulos, que tenemos que comprender la cruz. Lección difícil, porque qué pocos son los cristianos que la comprenden. Por eso, hemos de acabar los ejercicios con esta idea, que era precisamente la primera, apuntada ya en el principio y fundamento. Los ejercicios comienzan partiendo de la base, como sabemos por la fe, que la vida es una prueba, puesta y querida por Dios para salvar el alma, para santificarnos. Esa es también la explicación de la vida y muerte de Cristo, pues si no, no tendría sentido, sería un fracaso.
y de igual forma es la explicación de nuestra vida, de nuestros sufrimientos, de nuestra cruz. Recalca Cristo: era necesario que padeciera. Esto es lo que tenemos que meternos en la cabeza. Es necesario que padezcas. Pero no pienses que ese es tu fracaso, que con ello pierdes, sino todo lo contrario. Con ello ganas tu salvación y tu santidad, y también la de otros. Qué frecuente es que muchas personas buenas, se quejen que sufren más que otros. Aquí hay que hacer dos advertencias. Primera, repetir que es verdad que Dios hace sufrir a unos más que a otros. Pero, ¿a quiénes hace mayor beneficio? ¿A quiénes quiere más? ¿A los que hace sufrir menos? No. A los que hace sufrir más es a quienes quiere más. ¿Quién ha sufrido más que Cristo y que su Madre Santísima? Y esto es lo que tenemos que meternos en la cabeza y convencernos: que el sufrimiento vale mucho, más aún que es una señal de predilección de Dios. Si alguno tuviese derecho a quejarse, sería precisamente quien no tiene cruces. Podría quejarse que Dios no le da la oportunidad de santificarse. Claro que siempre podrá hacer actos heroicos de caridad, de desprendimiento de sus pertenencias, etc. Una segunda advertencia importante sobre cómo Dios actúa con nosotros es esta. Dios es el Creador que nos hace de la nada. Lo mismo podría haber hecho a un hombre que a otro. Y a cada hombre o ángel que ha creado, lo destina nada menos que a la visión beatífica, a ser feliz como Él es feliz. Pero esto no quita que a uno haga ángel, a otro arcángel, a un hombre le dé más gracias, a otro menos. A la Santísima Virgen, antes que pudiera tener ningún mérito, la colmó de gracias. Los santos inocentes ni llegaron a tener uso de razón, y la Iglesia los venera como santos. De esta libertad de Dios con sus criaturas, que las modela como el alfarero la arcilla, según dice San Pablo, Romanos 9:21, has de sacar varias consecuencias. Primera, agradecer a Dios todo lo que libérrimamente y generosísimamente te ha dado. Segunda, aceptar y conformarte que no te haya dado más. Qué terrible ingratitud es que después de haber recibido tanto sin ningún derecho de nuestra parte, todavía quejarnos porque no se nos ha dado más. La segunda consecuencia es no solamente no tener envidia de otros, sino alegrarnos de lo que ellos tienen. Por tanto, aceptando esta desigualdad de Dios con sus criaturas, practicamos los actos tan importantes de adoración y amor a Dios, reverenciando y gozándonos de lo que obra, y un excelente acto de caridad fraterna, alegrándonos que otros sean más que nosotros. Y has de reverenciar y alegrarte no solamente respecto de las diversas cualidades sobrenaturales, de más o menos gracias que Dios dé a los hombres, sino también de las realidades materiales, de que Dios te haya dado menos riqueza, menos salud y menos cualidades o amistades que a otro. Si al principio de los ejercicios hablábamos de la importancia de aceptar la voluntad de Dios, tenemos que terminarlos insistiendo en la misma idea, tan capitales. Finalmente, en el misterio de la cruz entra también que con nuestro sufrimiento, con nuestras penitencias, podemos alcanzar incalculables gracias para los demás. Como estas gracias Dios las reparte ordinariamente por el ministerio de los predicadores, de los sacerdotes, se sigue que muchas veces el éxito de estos se debe a los méritos y oraciones de cristianos ignorados. Tercer punto.
quédate con nosotros. Es la petición que hemos de hacer a Cristo al acabar los ejercicios, la que le hicieron los discípulos de Emaús y a la que Cristo accede. Se queda con ellos para celebrar la Eucaristía. Eucaristía que transformó su desánimo en fervor, y a pesar de que ya era tarde, no dudaron en recorrer otra vez andando los 11 kilómetros hasta Jerusalén. Cristo se queda también con nosotros en la Eucaristía. Ella nos dará la fuerza para recorrer el camino que nos señala en la Escritura. Pero con solo nuestra mirada somos incapaces de reconocerlo. A ellos Cristo les interpretó la Escritura. A nosotros son los vicarios de Cristo en la tierra, los papas, los encargados de iluminar nuestra fe. ¿Seremos tan soberbios como para no aceptar sus enseñanzas? Aquellos discípulos de Emaús aceptaron sin discusión la interpretación recta de la Escritura y eso les salvó. ¿Aceptaremos hoy nosotros, por ejemplo, lo que los papas nos señalan como la norma de vida más perfecta, la devoción, el culto, la espiritualidad del Sagrado Corazón? Es imprescindible concretar las ideas de ejercicios para ponerlas por obra en la vida ordinaria, en la que se suele llamar quinta semana después de las 4 de ejercicios. Y en esta meditación concreta, en un examen y coloquio con Cristo, con Santa María, las ideas expuestas en ella. Los discípulos de Emaús se apartaban de Cristo. ¿En qué te apartas tú de él? ¿Qué impedimentos le pones? ¿Qué es lo que impide tu oración, tu mayor caridad fraterna, que hagas apostolado? Haz propósito de quitar esos impedimentos. Mejor aún, pídele al Señor, por medio de Santa María, que Él te los quite. Tú no podrás quitarlos, pero sí puedes pedirlo. ¿En qué cosas que te cuestan has de ver el misterio de la cruz? ¿Aceptas plenamente las enseñanzas de los papas respecto del Sagrado Corazón y de otras materias? Así encontrarás tu camino, tu sendero para la santidad, persuadiéndote en todo del inmenso amor personal que Dios te tiene, entregándote a Él en correspondencia con un compromiso que abarque toda tu vida, penetrando el misterio de la cruz para redimir el mundo con Cristo,